Llegamos hoy al libro de Amós, el cual nos revela que los juicios de Jehová sobre Israel y sobre las naciones que la rodean tienen por resultado la restauración. Existen muchas maneras de ver e interpretar la historia humana, pero si estudiamos el relato divino en la Biblia, veremos un patrón claro y continuo, el cual se relaciona con el sufrimiento de Israel durante más de 20 siglos, debido al castigo infligido por las naciones circundantes. Al mismo tiempo, Dios ha venido juzgando y castigando a esas naciones por la brutalidad excesiva en contra de Israel. Y durante la totalidad de ese periodo, comenzando con la encarnación del Salvador, Cristo se ha venido manifestando de manera creciente en la tierra. El resumen claro y conciso de los siglos pasados es el tema y enfoque de la mayoría de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, y Amós es uno de los profetas menores que continúa con esta revelación. El juicio de Jehová sobre las naciones que rodean a Israel y sus juicios sobre Judá e Israel. Este es un libro corto de 9 capítulos, pero podemos ver el mismo pensamiento que se inició en los libros de Oseas y Joel. Ha habido una especie de castigo a Israel por parte de los gobiernos humanos, lo cual se ha prolongado durante 27 siglos. Pero al mismo tiempo, Israel ha sido preservada. Sin embargo, detrás de la escena, en la esfera escondida, algo está sucediendo. Entonces, ¿podría usted darnos un contexto acerca de lo que hablaremos en este mensaje? Existen muchas maneras de ver la historia humana, pero al verla desde el punto de vista divino, podemos ver a las naciones alrededor de la pequeña nación de Israel, la cual Dios escogió de entre todas las naciones en el tiempo de Abraham. Este pueblo fue escogido para un propósito particular, pero Israel no fue fiel a Dios y no cooperó con el deseo de su corazón. Ellos tenían sus propias metas y su propia manera de hacer las cosas. Por consiguiente, Dios tuvo que usar a las naciones alrededor para castigarlos. Pero estas naciones eran bastante malignas y se excedieron en su brutalidad en contra de Israel. Entonces, Dios tuvo que intervenir para juzgar a las naciones. En los últimos 2000 años, este ha sido el centro de la historia de la humanidad, el cual involucra a las naciones gentiles y la nación de Israel. Dios las ha usado a ambas para llevar a cabo algo que estaba escondido en su corazón y que no fue revelado claramente en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que fue hasta la era del Nuevo Testamento que lo reveló a sus apóstoles. No obstante, se puede vislumbrar algo en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento respecto a lo que Dios realmente desea hacer en medio de la humanidad. Esto consiste en introducir a Cristo en el linaje humano, para hacerlo manifiesto, y así producir el cuerpo de Cristo, el Cristo corporativo, para la manifestación corporativa de Cristo. Luego, Dios introducirá la consumación de la era y traerá de regreso a Cristo a la tierra para restaurar a la nación de Israel, al reino de Israel y a la totalidad del universo. Esta es la historia universal según se aprecia en la Biblia. Amós es un profeta menor que pasa la mayor parte de su tiempo hablando acerca de las maldades de Israel y su correspondiente castigo por parte de Dios. Pero hay ciertos pasajes que nos permiten vislumbrar cosas más importantes. La mayoría de los profetas menores vivieron 600 años antes de Cristo. Si en ese entonces hubieran existido los periódicos, las noticias respecto a Israel serían las mismas de hoy día. En la actualidad, Israel y los enemigos que la rodean son el centro de la atención de las noticias, todo lo cual ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Eso es correcto. Sorprende ver que los seres humanos no pueden solucionar este problema. Solamente Dios puede hacerlo, según su palabra y su economía eterna. Muy cierto. Quisiera leer algunos versículos. En Amós 1:1 dice: Las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa,
de lo que vio acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Como se puede ver, Amós no era una persona sofisticada de la ciudad, sino un pastor de ovejas. No obstante, su hablar es muy dulce. Saltemos ahora al versículo 4 del capítulo 5, que dice así: Porque así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme y vivid. Me encanta este versículo, y continúa diciendo en el versículo 6, Buscad a Jehová y vivid, no sea que él prorrumpa como fuego sobre la casa de Jehová y la consuma, sin haber en Betel quien apague el fuego. Y más adelante, en los versículos 20 al 23 dice, ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, densa oscuridad en la que no hay resplandor? Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, y no me deleitaré en vuestras asambleas solemnes, porque si me ofrecéis holocaustos y vuestras ofrendas de harina, no las aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí el ruido de tus canciones, porque no escucharé la melodía de tus arpas. Sin duda alguna, esta es una advertencia muy sobria. Así pues, por un lado, hay un llamado para regresar a Jehová, y por el otro, hay una advertencia sobria, que si continuamos nuestro camino y nos apartamos de Jehová, su presencia no permanecerá con nosotros. Amós era un campesino, un pastor en el campo. No fue un doctor, no era un erudito, no era aprendido, pero sus escritos son pero muy dulces. Muy bien. Amós en hebreo significa quien lleva cargas. Él era un pastor del campo, pero recibió una carga de parte de Dios que él debía llevar. El pensamiento central aquí es que Jehová castiga a las naciones y toma a Israel como el centro, a fin de que la era de la restauración pudiese ser introducida para el reino de David, que es el reino de Cristo. Muy simple, pero este es el pensamiento central de este libro. Sí, todos los profetas tratan del mismo tema. Sin embargo, cada uno da un cuadro distinto desde un punto de vista diferente, con un aspecto diferente. Vale la pena leerlos. Si ustedes no han leído los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores, ustedes no podrán darse cuenta qué malvados eran los hijos de Israel. Y sin embargo, Dios fue tan amoroso con ellos. ¿Y cómo le respondieron? Ustedes no lo van a creer. Y es por esto que anteriormente, 200 años antes de la venida de Nabucodonosor, y aún el Señor Jesús se refiere a esto, el Señor les dijo, Dios les envió a ustedes los profetas, no solamente uno, sino profetas en plural, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores. Dios los envió a ustedes para advertirles, para aconsejarles y para llamarlos a que regresen. Pero ustedes no oyeron. Ustedes no prestaron atención a los profetas. Así que finalmente esto obligó a Dios a enviarles 4 clases de langostas por 27 siglos. Todos tenemos que aprender esta lección. Dios está en serio. No podemos creer que Dios podría enviarles a ellos nada más que langostas por 20 siglos. Pero si leen la historia de Israel, ustedes verán esto. En los últimos 20 siglos, incluyendo hoy en día, ¿qué les ha sobrevenido? ¿Qué les vendrá y qué les está viniendo de parte de Dios? No son nada más que langostas. 4 grandes imperios ocupan toda la capacidad del gobierno humano. Cada uno de ellos es comparado por Dios como una langosta. Cada uno es una clase de langosta. Una corta, el otro polula, el otro lame, y todos consumen. Y hoy en día el Imperio Romano todavía está consumiendo aquí.
y está consumiendo a este pequeño Israel que sigue sufriendo. Esta todavía es la historia. La historia no se ha terminado. El hermano Lee se refirió al asunto que vimos en el libro de Joel, es decir, a las 4 langostas que representan los 4 grandes imperios humanos que corresponden a la visión de la gran imagen humana que Daniel interpretó, basado en el sueño del rey Nabucodonosor. Lo que me impacta es que 200 años antes de Nabucodonosor, Dios levantó a estos profetas menores para que hablaran al respecto y llamaran al pueblo de Israel a regresar a Jehová. Dios no se enojó con Israel rápidamente y luego vino y los consumió. No. Él estaba lleno de amor hacia sus escogidos y los consideraba como su esposa. Pero esa esposa llegó a serle infiel, como una ramera, y Dios les habló una y otra vez a través de los profetas para llamar a su pueblo infiel para que regresaran a Él. Si lo hubiesen buscado, vivirían. Pero como no lo hicieron, tuvieron que sufrir la disciplina del juicio de Dios sobre ellos. Pero este juicio no vino rápidamente, sino después de un largo tiempo de que Dios tratara con ellos amorosamente, rogándoles para que regresaran a Él. Incluso Dios les hizo ver sus pecados por medio de los profetas. ¿Por qué hizo Dios esto? Su intención no era condenarlos, sino que se arrepintieran de su condición. De esa manera el pueblo de Israel vería lo pecaminoso que era y se tornaría a Dios. Como creyentes del Nuevo Testamento, esta es la misma obra amorosa que Dios hace entre nosotros. Él viene a nosotros mediante su palabra, el ministerio de la palabra, y mediante otros creyentes de Cristo para revelarnos nuestra verdadera condición. ¿Y con qué propósito hace esto? ¿Para condenarnos? No. Lo hace para que nos arrepintamos, regresemos a Él, y así Él pueda impartirse en nosotros como vida, para que poseamos al propio Dios como nuestra vida. Eso es verdad, Eric. Vimos en los mensajes de los profetas menores Oseas y Joel que ellos profetizaron repetidamente acerca del final de todo el castigo sobre Israel, porque a la postre existe la promesa de la restauración. Por supuesto, para nosotros, como creyentes en la era del Nuevo Testamento, la restauración se iniciará con la venida de Cristo y la manifestación de su reino durante 1000 años. Sin embargo, el libro de Amós también habla acerca de la restauración en el capítulo 9. Y por eso, quiero leer un par de versículos porque este es un punto muy destacado en el libro de Amós. En el capítulo 9, versículos 11 y 12, dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo edificaré tal como era en los días de antaño, para que posean el remanente de Edom y todas las naciones que son llamadas por mi nombre, declara Jehová que hace esto. Estos versículos también se citan en el Nuevo Testamento en el capítulo 15 del libro de Hechos. ¿No es así? Eso es correcto. Durante la conferencia que se llevó a cabo en Jerusalén con respecto a los creyentes gentiles, Pablo dio su testimonio respecto a cómo contactó a los gentiles, y Pedro hizo lo mismo. Al final de la conferencia, Jacobo citó estos versículos de Amós para explicar que conforme a las profecías, los gentiles finalmente llegarían a ser el pueblo de Dios. Por ende, ir a los gentiles era algo conforme a las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Dios incluyó a los gentiles en su economía neotestamentaria conforme a dicha profecía. Y durante la era de la restauración, no solo Israel, sino también las naciones pertenecerán a Dios. En la actualidad no podemos decir esto de manera general, pero durante el milenio, todas las naciones serán el pueblo de Dios. Así es. ¿Qué tal entonces si hablamos un poco respecto al tabernáculo caído de David, como se menciona en el versículo que leímos anteriormente?
En la nota de pie de página en la Santa Biblia, versión recobro, se nos dice que esta es una clara referencia a la era de restauración que vendrá para Israel y que además es una indicación de la venida de Cristo. ¿No es así? Muy cierto, Víctor. En varios de los libros del Antiguo Testamento, incluyendo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas y también en Amós, David es identificado con Cristo. La profecía dice que David vendrá. Pero, ¿quién es este David? Es el propio Cristo, quien es el verdadero David. Recordemos que David era una persona según el corazón de Dios, uno que era muy apreciado por Dios y por eso le fue dado el reinado sobre Israel. Incluso Dios le prometió que uno de sus descendientes se sentaría en el trono de David para siempre. Por supuesto, sabemos que este descendiente es Cristo, aquel que reinará como el verdadero David durante la era del milenio e incluso por la eternidad. Los profetas menores hablan acerca de que David vendrá. Su reino será restaurado y también la familia real. En el Nuevo Testamento, Dios tiene a esta familia real reservada para introducir a Cristo como descendiente de David. En su segunda venida, Cristo vendrá como el verdadero David, lo cual será un tiempo de restauración para el reino de Israel y la familia de David. Durante más de 20 siglos no ha habido un rey en Israel, pero cuando Cristo regrese, el reino será restaurado. Amén, así será. Bueno, originalmente el reino de David estaba en la esfera visible. Asimismo, la primera venida de Cristo se llevó a cabo en la esfera visible, y su segunda venida también será igual. Sin embargo, en medio de estos dos eventos visibles, ha habido mucha actividad en la esfera invisible. Mientras Israel ha pasado por castigo, Dios ha venido llevando a cabo algo relacionado con Cristo, es decir, preparando su manifestación. No se trata de su venida física, sino de su manifestación durante la era de la iglesia. Eso me recuerda el versículo en 2 Corintios 4:18, que dice: «Por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». ¡Aleluya! Such a situation is going on in the universe. Mientras tal situación estaba ocurriendo en el universo, God did something marvelous. Dios hizo algo maravilloso. He came to be incarnate. Él vino para ser encarnado y ser un hombre. Y Él vivió en la tierra. Y se puso como un modelo para que la vida divina se expresase en la humanidad. ¿Cómo se podrían expresar los atributos divinos en las virtudes humanas? Por 33 años y medio. Y Él vivió en esta tierra para poner un modelo de cómo vivir la vida divina que se exprese en la humanidad. Y cómo tener los atributos divinos expresados en las virtudes humanas por 33 años y medio. Y después se fue a morir. Pero no una muerte común. Él murió una muerte particular. Él murió por otros. Él murió por los pecadores, murió por nuestros pecados. Y después Él entró en la resurrección. Y luego Él ascendió. Y después fue derramado al descender para ser uno con nosotros, a fin de producir un Cristo corporativo, que es el cuerpo de Cristo. Todas estas cosas son muy misteriosas. Nadie puede ver estas cosas, pero estas son las cosas que cumplen la economía de Dios. Y este es el meollo de la economía de Dios. La disciplina de Israel y el castigo sobre las naciones son solamente los cascarones. No son la semilla, no son el meollo. El meollo de estas cosas, desde la encarnación a la segunda venida de Cristo, es la razón por la que estamos aquí hoy en día.
Ahora, cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, tienen que aprender, tienen que aferrarse a lo que hemos estado enfatizando aquí. Si ustedes no aprenden estas cosas, no tendrán ningún factor gobernante y no tendrán ningún principio que los gobierne. Se olvidarán del factor que controla, pero traten lo mejor que puedan de entender este factor que controla. Realmente aprecio este último segmento. Es muy fácil llevar a cabo estudios bíblicos y mirar las profecías y la situación mundial y quedarse completamente enfocados en esas cosas externas. Sin embargo, si hacen eso, perderán el núcleo intrínseco de la economía de Dios. Por ello, ¿podría usted darnos una palabra de conclusión acerca de este principio tan fundamental? Claro, sin una palabra como esta de parte de Witness Lee, creo que nosotros también perderíamos de vista este núcleo. Pero gracias al Señor que tenemos esta palabra que nos conduce al núcleo de la economía de Dios, la cual avanza en medio de la historia humana. En medio de todas las cosas externas, Dios está llevando a cabo algo maravilloso. En primer lugar, Él entró en la humanidad para llegar a ser un hombre. ¿No es esto maravilloso? Es impensable que el Dios eterno, el Dios omnipotente, pudiera llegar a ser un pequeño hombre. Pero Él entró en el hombre y llegó a ser uno con el hombre en la persona de Cristo. Ese fue el comienzo de la manifestación de Cristo. Luego Él vivió una vida humana en la tierra, murió una muerte maravillosa, resucitó y ascendió. Luego derramó sobre el linaje humano el Espíritu, todo inclusivo y consumado, para que el hombre lo pudiese recibir. Aquellos que lo recibieron llegaron a ser miembros de la iglesia como cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, el Cristo corporativo, el cual es la expresión corporativa de Cristo. En medio de la historia humana, que podemos leer diariamente en los periódicos y en las noticias, Dios está edificando este Cristo corporativo para que sea la manifestación corporativa de Cristo. Cuando este Cristo corporativo sea plenamente edificado, entonces Cristo regresará de manera visible para todo ojo humano en la tierra e introducirá la era de la restauración, la cual fue profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. La parte visible de la economía de Dios continuará. Sin embargo, todo aquello que Dios está llevando a cabo está en nuestro interior, es intrínseco y no está en la esfera física. Eso es verdad. Y quiero cerrar este mensaje con otro versículo del Nuevo Testamento, que hace referencia a una de las grandes figuras del Antiguo Testamento, Moisés. En Hebreos 11:27 dice: por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque perseveró como viendo al invisible. Pues bien, que todos nosotros perseveremos como viendo al invisible, en el núcleo intrínseco de la economía de Dios. Ciertamente, es muy bueno terminar el mensaje de esta manera. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna. El Vigilante.